Domingo 23 de abril 2023. Tercer domingo de Pascua. La iglesia vestida blanco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Participemos en la Eucaristía para reconocer al resucitado. Llenos de gozo y con un corazón desbordante de alegría y agradecimiento a Dios Padre, seguimos celebrando a Cristo resucitado en este tercer domingo de Pascua. Hoy el Señor nos invita a ser testigos de lo que hemos visto y oído de Él en el medio en que nos desenvolvemos. Estamos llamados a testimoniar que Jesucristo vive y da vida a todos los que crean en Él. Dile al que está a tu lado: Jesucristo vive y da vida. Yo creo en Él. Jesucristo vive y da vida. Yo creo en Él. Jesús quiere ser siempre nuestro compañero en el camino de la vida. Sin lugar a duda, Dios Padre nos ha mostrado su cariño hasta el extremo a través de su Hijo único, Jesucristo, quien a precio de sangre nos redimió y con su resurrección nos llenó de su vida plena. ¿No es esto motivo más que suficiente para que estemos alegres y agradecidos? Démosle un fuerte aplauso a Dios Padre. Viva Jesús resucitado. El texto del Evangelio de hoy nos describe el pasaje de los dos discípulos camino a Emmaus, triste y desalentado por lo acontecido en esos días, la muerte de Jesús en la cruz, y cómo lo reconocen al escuchar su palabra, que les hace arder sus corazones, y en la mesa al partir el pan. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que nos permita reconocerle a Él, que camina a nuestro lado, en los pobres, en los que viven afligidos y sin esperanza, para que con Él sus corazones se llenan de alegría y nadie pueda quitarles esa alegría. Con la felicidad que nos da el resucitado y animados con la iluminación, la justicia engrandece las naciones, el pecado empobrece a los pueblos. Nos ponemos de pie para recibir cantando a Jesucristo, que llega a esta asamblea a presidirla a través de su ministro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la Palabra. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 2, 14, 23, 22 a 23. El día de Pentecostés, Pedro, lleno de Espíritu Santo, proclama el centro y corazón
del mensaje cristiano. Cristo murió, pero vive como nuestro Señor resucitado. Este es el fundamento de nuestra fe, que hace a Jesús estar en este momento con nosotros. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas, les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocen. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, ustedes lo entregaron, y ustedes por mano de paganos lo mataron en una cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de las muertes. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré, por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítame hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero el profeta sabía que Dios le había prometido conjuradamente sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo responsorial. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena,
porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Segunda lectura, primera de Pedro 1 al 17, 17 al 21. El apóstol Pedro nos anima y recuerda a qué precio fuimos rescatados por Jesús de nuestros pecados, a precio de su preciosísima sangre. La muerte y la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. De ahí que, como cristianos bautizados, estamos llamados a vivir de manera coherente nuestra fe y esperanza. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si llaman Padre a la que juzga a cada uno según sus obras, sin parcialidad, tomen en serio su proceder en esta vida. Ya saben con qué los rescataron de ese proceder inútil recibido de sus padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo, ustedes crean en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así han puesto en Dios su fe y su esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos habla. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. En el Evangelio de hoy, según San Lucas 24, 13 a 35, Lucas en el Evangelio de hoy se vale del desaliento de los dos discípulos camino a Emmaús y su encuentro con Jesús resucitado, para decirnos que el Señor sigue viviendo con nosotros, en nosotros y entre nosotros, con su palabra y por el memorial eucarístico, la fracción del pan. Escúchenos puesto de pie. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emmaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esta que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos,
que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el último forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestros grupos nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se apareció a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos habla. Acabamos de decir antes de escuchar las palabras del Evangelio. Vamos a destacar algunas de las ideas para que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, podamos meditarlas en el corazón. 1. El Señor nos enseña el camino de la vida. El Salmo refleja un corazón que desea una relación personal con el Señor, con la confianza de que en esa relación me enseñarás el camino de la vida. El apóstol Pedro, en la primera lectura, recita el mismo Salmo desde la certeza de que está ante una promesa que ya se cumplió
y repercutó en el presente y se proyecta hacia la eternidad. Me has enseñado el camino de la vida, dice el apóstol. A nosotros Dios mismo nos ha enseñado el camino de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, quien se nos reveló como el camino, la verdad y la vida. Conocer a Dios es un don de Dios. Es lo que nos dice el apóstol San Pedro en la segunda lectura. Por Cristo ustedes creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Y así han puesto en Dios su fe y su esperanza. Segundo, donde el Señor Jesús está, hay milagros, signos y prodigios. No perdamos nunca la esperanza en Él. El relato del Evangelio nos deja ver que los discípulos de Emmaús tenían su confianza puesta en el Señor Jesús, pero las circunstancias de la vida los llevaron a pensar que todo estaba perdido y decidieron abandonar Jerusalén. Jesús el Nazareno, poderoso en obras y palabras, lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. En su camino se encontraron con el Señor Jesús, pero no pudieron reconocerlo. En la Escritura, Jerusalén es la casa de Dios y la comunidad de creyentes. Jesús está presente incluso cuando parece que todo está perdido. Tercero, hemos sido rescatados con el precio de la sangre de Cristo. La segunda lectura nos invita a apreciar el valor de la muerte de Cristo en la cruz y el poder de su resurrección, ya que fuimos rescatados, nos dice, de ese proceder inútil, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo. Nos exhorta a tomar en serio nuestro proceder en esta vida, siendo testigos con nuestro actual de que Jesucristo está vivo y vive en los suyos. 4. La palabra de Dios penetra el corazón y lo transforma. Los discípulos de Emmaús sentían arder su pecho cuando el Señor Jesús les explicaba las Escrituras. Cuando reconocieron a Jesús, volvieron llenos de alegría a Jerusalén a contar su experiencia. 5. Jesucristo resucitado y exaltado a la diestra del Padre, nos ha derramado su Espíritu Santo. Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo que nos ha derramado, explícanos las Escrituras y enciende nuestros corazones mientras nos hablas. Amén. Oración de los fieles. Padre, te presentamos estas oraciones movidos por el Espíritu Santo con el deseo sincero de ser personas y familias testigos del Señor resucitado en nuestro mundo. Y te decimos, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y las personas de vida consagrada, para que sean testimonio ante el pueblo de Dios y le anuncien la esperanza gozosa de la resurrección de Cristo. Oremos.
Quédate con nosotros, Señor. Por la Iglesia Católica, peregrina en nuestro país, para que se mantenga atenta y vigilante con los responsables de administrar justicia y lo hagan fundamentado en la honestidad. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por todos los gobernantes de las naciones, en particular el nuestro, para que sean capaces de distribuir las riquezas de manera justa y equitativa. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por nosotros, discípulos misioneros, por los que viven sin fe y los que caminan sin esperanza, como los dos de Emmaus, para que el Señor Jesús abra sus ojos, encienda sus corazones y lo reconozcan como su Salvador. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por los enfermos y todos los que sufren, para que sientan la presencia de Jesús resucitado en nosotros, sus hermanos. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por nosotros, discípulos misioneros del Señor, para que seamos capaces de testimoniar la vida nueva que Jesús resucitado trae a nuestras vidas y podamos reconocerle en el prójimo que camina a nuestro lado, principalmente el pobre y necesitado. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Acoge, Padre, nuestras oraciones, alienta y anima los corazones de todos nosotros para que siempre reconozcamos tu Hijo como nuestro Salvador. Por